Bueno, muy buenos días para todos nuestros usuarios. Realmente es una alegría poder encontrarnos nuevamente con ustedes este día 11 de marzo del 2022. Para su servidora es un verdadero placer poder saludarlos desde las instalaciones de la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros. Este día vamos a tener un tema que es muy importante y es sobre la aplicación de la Ley de Notificaciones en el ambiente registral. El desarrollo de este webinar tratará sobre la aplicación de la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Notificaciones y Parcelaciones de uso habitacional en el ámbito de aplicación de la inscripción de documentos en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas. Vemos que en este momento se están agregando, ¿verdad? Se están incorporando a nuestro webinar. Les damos la más cordial bienvenida a todos, ¿verdad? Por estar ahí muy puntuales y por ser parte de este webinar que hemos preparado para ustedes. De igual forma, dentro de lo que es la temática, se desarrollará además una breve introducción a la normativa, conceptos y ámbitos de aplicación. Quiero hacer de su conocimiento que dentro de los webinars próximos que vamos a tener, vamos el día 25 de marzo a tener un webinar sobre las delimitaciones de los derechos proindivisos y sus generalidades. El día 8 de abril será nuestro próximo webinar, ya que se están desarrollando cada 15 días y vamos a tener en esa ocasión un tema que es sobre productos en línea, específicamente en lo que corresponde al quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Para el desarrollo vamos a tomar en consideración algunos aspectos metodológicos. Dentro de ellos es el hecho de que ustedes podrán acceder a este webinar próximamente cuando este sea subido al canal de YouTube, ya que actualmente está siendo ya grabado para que ustedes puedan consultarlo. Sus micrófonos han sido también deshabilitados para poder evitar cualquier tipo de interferencias. La duración del webinar, ¿verdad? Otro aspecto importante es que va a ser de 1 hora aproximadamente y durante el desarrollo ustedes pues siéntanse con toda la libertad y la confianza de poder ir agregando las preguntas, las dudas, sus inquietudes en el espacio del chat, ya que al final vamos a tener un espacio para poderles atender y darle respuesta a sus inquietudes. Muy importante hacer de su conocimiento que para el desarrollo de esta temática vamos a contar con la participación del licenciado Carlos Juan Samayoa Portillo. Él es abogado y notario. Él es asistente técnico de la Dirección del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas. Y por lo tanto, pues estamos muy contentos acá, ¿verdad?, del desarrollo de esta actividad que yo sé perfectamente que es de mucho interés para todos ustedes. Así que en este momento vamos a dejarle el espacio al licenciado Samayoa para que pueda llevar a cabo el desarrollo de este webinar. Él se encuentra acá en este espacio de la Escuela de Formación del Talento, así es que en este momento me voy a retirar y él pues va a tomar el lugar para poder desarrollar la temática. Buenos días a todos. ¿Se me escucha? Buenos días. Es un gusto para mí haber sido invitado por la ESFOR para impartir este tema que es muy importante referente a la aplicación de la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. Este es un tema muy importante porque el, el ámbito inmobiliario, que es con el que a diario trabajamos en el registro de la propiedad, raíz, hipotecas, todo tiene una gran interés porque el, el artículo 103 de la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. De igual manera, hay un mandato constitucional en el artículo 119 que el Estado procurará el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda.
Entonces es un mandato constitucional prácticamente. El, Comenzaremos dando unos antecedentes, comenzando para ir poniendo en contexto, para luego entrar de lleno en el desarrollo de la ley, los antecedentes históricos de cómo fue que se llegó actualmente hasta la legislación urbanística actual, que es de la ley de notificaciones. Anteriormente, antes del año 1951, prácticamente el Código Civil era la única cuerpo normativo que regulaba la transferencia de dominio inmobiliaria. Entonces existía un vacío legal en el cual no había requerimientos técnicos que regularan y reglamentaran este tipo de fraccionamientos, lo cual dio lugar a que se hiciera de forma espontánea, progresiva, sucesiva y de forma que no, que simultánea también. Esto dio lugar a que hubiera un desorden urbanístico que se lotificara en zonas de alto riesgo, que eran zonas no mitigables, por ejemplo, aledaño a quebradas, a ríos, en suelo con cárcavas y aislado de servicios básicos esenciales como son el, el agua potable, la electricidad, el acceso a carreteras o calles de acceso a las lotificaciones. Es por eso que en el año 1951 entra en vigencia la Ley de Urbanismo y Construcción, que es el primer cuerpo normativo de carácter inmobiliario que reguló de forma técnica todos los requerimientos que se necesitaban para estos proyectos de carácter colectivo. El objetivo de la Ley de Urbanismo y Construcción 1951 era establecer las normas técnicas básicas para evitar estos fraccionamientos desordenados que se fueron dando antes de esa fecha. Eh, Existe una evolución normativa en materia urbanística a partir de ese año. El año 1951 es un año muy importante porque es el año en el cual también se crea la ley aparte de la ley de urbanismo y construcción, la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, conocida anteriormente como DUA, que era la autoridad competente de otorgar los permisos de urbanismo. En el año 1951 se da un auge de lotificación y urbanismo a nivel nacional. Es el año del terremoto en Jucuapa y Chinameca y prácticamente dos ciudades quedan destruidas y se ve el gobierno en la necesidad de levantar de nuevo, de cero, dos ciudades completas. Y para eso se requería un cuerpo normativo que estuviera adecuado a la situación de la época. O sea, nunca se había levantado dos ciudades de la nada. Entonces, en ese año, 1951, que es el año del terremoto, se contó con el cuerpo normativo que fuera necesario para la reconstrucción de forma ordenada. También en ese mismo año surgen los proyectos habitacionales colectivos, como son la vivienda multifamiliar en la colonia Sacamil, Málaga, América, Lourdes. Surgen colonias como la Centroamérica, la colonia San Benito, la colonia Escalón, la Rábida. Todas estas colonias era necesario que se tuviera una ley que las regulara para que tuviera los requerimientos técnicos y el objetivo final era la habitabilidad, o sea, que fueran habitables, que tuvieran acceso a los servicios básicos para poder optar una vivienda digna.
Luego, en el año 1974, surge la ley de catastro, que era necesario para que se regulara que todo fraccionamiento de un inmueble fuera necesario presentar un plano para revisión. ¿Por qué se da esta situación? Porque era necesario que el Instituto Geográfico fuera garante de la seguridad jurídica y los límites o los linderos de los inmuebles estuvieran previamente delimitados y controlados por una institución, que en este caso era Catastro. Posteriormente, en el año 1986, al surgir el Código Municipal, se le da autonomía a las alcaldías para que puedan otorgar permisos de lotificaciones cuando el municipio posea la capacidad técnica necesaria. Más adelante vamos a ver los tipos de municipalidades que están descentralizadas y poseen este tipo de autorización. Luego, posteriormente, en el año 1991, hay otro hito histórico que es cuando se da el reglamento, la ley de urbanismo y construcción, en lo relativo a parcelaciones y urbanizaciones habitacionales. En 1951, la ley de urbanismo y construcción se quedaba corta en el sentido que no regulaba totalmente, no existía un cuerpo normativo que regulara totalmente cierto tipo de lotificaciones como son las de desarrollo progresivo. Entonces, la ley de urbanismo y construcción no estaba tan enfocada a ese tipo de lotificaciones. El objetivo de este reglamento era establecer criterios técnicos para la autorización de parcelaciones o lotificaciones. En el año 1993 surge la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños, que es más conocida como la Ley de Lopams. La Ley de Lopams surgió como una asociación de municipios del área metropolitana que era necesario para que la capital y toda el área metropolitana de los municipios de la conurbación urbana siguieran un desarrollo urbanístico ordenado, precisamente porque la capital llegaba a albergar en esa época una cuarta parte de la población del país. Entonces era necesario que todos estos municipios aledaños a la capital contaran con un cuerpo normativo de índole urbanística, inmobiliaria, que se adaptara a las necesidades de una capital. Luego, en el año 1994, surge la ley de creación de la Unidad del Registro Social de Inmuebles. Aquí se incorporó por primera vez la figura de la desmembración en cabeza de su dueño. La desmembración en cabeza de su dueño anteriormente solamente existía segregaciones simples. Entonces, el propietario del inmueble general poco a poco iba segregando del inmueble los lotes que iba a vender, creando posibles o futuros problemas como la cavidad registral agotada, que la cavidad registral agotada era cuando se había vendido de más y registralmente ya no quedaba resto para poder vender. O sea, en la práctica sí existía, en la realidad física existía resto para seguir vendiendo, pero registralmente inscrito en el registro de la propiedad no existía. ¿Por qué? Porque muchas de las lotificaciones o colonias anteriores a 1951, cuando surge la ley de urbanismo y construcción, eran precisamente fincas o haciendas que pasaron de ser rústicas a urbanas. Entonces, la descripción técnica de estos inmuebles muchas veces era de forma rudimentaria. Por ejemplo, los linderos decían del palo de giote a tal árbol de mango. Entonces, cuando se venía a segregar, no había una descripción técnica muy precisa. Las medidas estaban en varas cuadradas, en manzanas,
Entonces era necesario todo este cuerpo normativo que se ha ido creando desde 1951, que tuvieran los requerimientos técnicos necesarios que se le solicitaran al dueño de la lotificación para poder vender. Luego, en el año 2011, surge la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. Esta ley es la que otorga facultades a las municipalidades para que pudieran tener planes de ordenamiento y desarrollo territorial, y les da funciones de carácter autónomo, donde surgen las microrregiones, que posteriormente veremos que son las oficinas de planeamiento y gestión territorial, que son similares a la OPAMS, son de carácter municipal, descentralizadas, y tienen una índole municipal que les otorga la facultad de conceder permisos de parcelación o de lotificaciones. Posteriormente, en el año 2012, surge la Ley Especial de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. Esta ley establecía el requerimiento y establece la figura de las notificaciones irregulares, que son las que no tienen permiso vigente anterior al 7 de septiembre del año 2012. Anteriormente existía una clasificación que eran como notificaciones antiguas. Eso quedó prácticamente derogado, y el, el objetivo de la ley era establecer el criterio de las que tuvieran permiso vigente o no, anterior a la fecha en la cual entró en vigencia esta ley, que fue el 7 de septiembre del 2002. Y luego, en el año 2013, surge la Ley Especial de Agilización de Trámites para el Fomento de Proyectos de Construcción. El objetivo de esta ley era agilizar los proyectos habitacionales que no regulaba la Ley de Lotificaciones. La Ley de Lotificaciones del 2012 tenía en su artículo 2 un listado de casos en los que se excluía el ámbito de aplicación. Entonces, para que no quedaran fuera de un cuerpo normativo los casos que excluía la Ley de Notificaciones, se implementó la Ley Especial de Agilización de Trámites. O sea que los casos que no entraban en la Ley de Notificaciones los regulaba la Ley Especial de Agilización de Trámites. Posteriormente, en el año 2021, entra en vigencia la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Notificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional. Esta ley es la que se encuentra vigente actualmente, tiene una vigencia de 18 meses, y quiero agregar que en el año 2012 la ley establecía un régimen transitorio, que era que los primeros 39 y 8 artículos son de carácter permanente, y del artículo 39 en adelante era un régimen transitorio que no era permanente, que era el que regulaba la forma para regularizar las notificaciones irregulares. Al vencer el plazo de vigencia del régimen transitorio, los primeros 38 artículos que eran de carácter permanente siguieron vigentes. Sin embargo, el régimen transitorio finalizó. Entonces quedó un plazo, un lapso de tiempo que quedó como un limbo, hasta que fue necesario la ley especial transitoria, que está para la regularización de notificaciones y parcelaciones de uso habitacional, que está actualmente en vigencia. Esta ley establece las mismas figuras de la ley del 2012. Sin embargo, da un poco de facilidad al notificador desarrollador parcelario para agilizar la manera en la cual se pueden regularizar las notificaciones que no tienen permiso. Para comenzar de lo menor a lo mayor, quisiera iniciar con unos conceptos básicos para luego entrar de lleno en la propia ley. De acuerdo al artículo 8 de la ley de catastro,
la unidad catastral mínima es la parcela. La parcela consiste en una parte de la superficie terrestre limitada por una línea que principia y regresa al mismo punto sin solución de continuidad, situada dentro del mismo predio inmueble. O sea, existen ciertos elementos diferenciadores entre lo que es un lote, un inmueble y una parcela, que siempre los tres términos se usan indistintamente, sin embargo, para efectos de la ley, no son lo mismo. Entonces, por esa razón voy a explicar uno a uno en qué consiste. La parcela es la unidad mínima, que es una porción unitaria que debe estar delimitada y su lindero debe ser continuo e ininterrumpido, de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Catastro. El artículo 7 de la Ley de Catastro define qué es inmueble. Inmueble es la porción del territorio nacional con propietario o poseedor determinado, amparado o no por título o títulos inscritos en el registro de la propiedad, raíz e hipotecas, compuesto de una o más parcelas que conforman una unidad. Quiere decir que si la parcela es la unidad mínima, un inmueble se puede componer de una o más parcelas. O sea, el inmueble, la figura del artículo 7 de la ley de catastro está delimitada por la titularidad. O sea, lo que va a definir si es un inmueble o no es la titularidad, como lo menciona el artículo 7. Un inmueble puede ser una o más parcelas. La unidad mínima es la parcela, pero si esta tiene un poseedor, está amparada por un título, entonces ya para fines registrales se conoce como inmueble. Para fines catastrales se conoce como parcela. Hoy vamos a entrar a definir qué es lote. De acuerdo al artículo 3 del reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción, un lote es una porción de terreno con acceso propio que forma parte de un conjunto o agrupamiento urbano mayor. El elemento diferenciador entre lote, inmueble y parcela es que el lote es una parcela que forma parte de un agrupamiento. O sea, que la gente muchas veces dice, yo tengo un lote, pero no necesariamente es lote, es una parcela o es un inmueble. Para efectos de la ley no lo va a reconocer como lote, porque si no está agrupado junto con otros inmuebles, no va a ser considerado como lote, sería considerado como parcela o inmueble. Por ejemplo, en el ámbito rural, las propiedades rústicas se encuentran aisladas, son grandes y no forman parte de una aglomeración de parcelas, sino que cada parcela está lo suficientemente alejada una de otra, por lo cual no sería considerado lote, sería considerado parcela o inmueble. La misma ley de urbanismo y construcción establece qué va a ser, qué es lo que se va a considerar suelo urbano o rural. El suelo urbano, de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción, es una porción de territorio sobre el cual se constituye un centro poblado que goza o puede gozar de todos los servicios públicos. O sea, que pueda tener acceso a agua potable, alumbrado eléctrico, vías de acceso. Cualquiera podría decir, pero dentro de núcleos poblacionales urbanos, dentro de la ciudad, yo conozco lugares donde la gente no tiene acceso a esto. Entonces no es urbano. Claro que es urbano, porque lo que establece si va a ser urbano no es la factibilidad de que en ese inmueble puedan acceder a agua potable. O sea, la persona puede vivir en una isla urbanísticamente hablando dentro de la capital, puede vivir en una zona precaria dentro del área urbana, no contar con los servicios básicos, pero el hecho que no cuente la parcela con servicios básicos como agua potable, vías de acceso o alumbrado eléctrico, no quiere decir que la parcela no sea urbana, o sea que sea rural, sino porque tiene la factibilidad para poder obtener. ¿En qué sentido? O sea,
Yo no tengo energía eléctrica, pero en la esquina pasa un poste del tendido eléctrico. Yo no tengo agua potable, pero pasan tuberías por la zona en la cual yo habito y tengo mi lote. El acceso donde yo resido dentro de la capital es muy precario, es una vía de acceso, es una servidumbre, no está pavimentada, pero da acceso a una calle muy transitada, pública, con carpeteo, etcétera. Entonces, sí va a ser considerada urbana. El suelo rural es el terreno de vocación agrícola, ganadera, forestal, turístico, de reserva ecológica, o sea, todo aquel que no sea urbano. Esto de acuerdo al reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción, que sigue estando vigente. Hoy entramos, ya vimos para efectos de la ley qué es parcela, qué es lote, qué es inmueble, y de acuerdo a la ley no es lo mismo. Entonces, hoy que ya definimos esos tres términos, podemos entrar a definir qué es una lotificación. De acuerdo al artículo 41 del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción, se entiende por parcelación o lotificación de uso habitacional toda división simultánea o sucesiva con fines comerciales de un inmueble en dos o más lotes que puedan dar lugar a la constitución de un núcleo poblacional. ¿Cuáles son los elementos característicos que nos van a definir si estamos dentro de una lotificación o no? Que debe existir un fraccionamiento de dos o más lotes. Lotes, no parcelas. O sea, ya vimos de que para ser lote tiene que haber una aglomeración o un agrupamiento. Entonces tienen que ser lotes, no parcelas ni inmuebles. Tiene que ser de forma simultánea o sucesiva. Por ejemplo, de forma simultánea es una desmembración en cabeza de su dueño, en la cual simultáneamente se generan todas las matrículas y todas las parcelas que van a dar lugar a la lotificación, y o de forma sucesiva, que es la segregación simple, que poco a poco se va segregando o desmembrando del inmueble general. Otro elemento característico es que deba tener fines comerciales. O sea, debe existir una comercialización, un ánimo de lucro, debe haber una empresa o una persona que sea la encargada de comercializar estos lotes. Y el cuarta característica es que pueda dar lugar a la constitución de un núcleo poblacional. Como ya vimos anteriormente, para ser considerado lote por la ley, no puede ser una parcela o un inmueble, sino que tiene que haber una aglomeración o una agrupación de lotes para que se considere lotificación. Entonces, siempre haciendo la diferencia, eh, parcela es la unidad mínima, sobre todo para efectos catastrales se va a considerar de esa manera. Inmuebles para efectos registrales. Un inmueble puede abarcar dos o más parcelas, pero no ser considerado lote, porque no forma parte de un agrupamiento. Entonces, si ya la parcela o inmueble forma parte de un agrupamiento mayor y cumple todas estas características o requisitos que establece la Ley de Urbanismo y Construcción, entonces ahí sí ya estamos en presencia de una lotificación. Existen ciertos criterios de clasificación de las lotificaciones. De acuerdo al reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción, se clasifican de acuerdo a los siguientes parámetros. Por su localización, si es urbana o no, por su densidad, o sea, por el nivel de agrupamiento o aglomeración poblacional, por el nivel urbanístico, o sea, por la cantidad de servicios básicos que hacen posible su habitabilidad. El Reglamento de Ley de Urbanismo y Construcción establece una clasificación en base a estos tres parámetros. Por ejemplo, para la localización, si es urbana o no, y para la densidad existen unos niveles de 1, de 2, de 3, de 4. Para el nivel de urbanización existe los niveles U1, U2, U3, U4 y U5. Los menciono en este momento porque más adelante los menciona la ley de notificaciones y entonces
quise antes explicar en qué consistían para que cuando entremos de lleno en la ley sepan claramente a qué se está refiriendo la ley con el nivel U1 y U2. En cuanto a los tipos de notificaciones, siempre la misma ley de urbanismo y construcción establece qué va a ser una urbanización. Una urbanización siempre es una lotificación o parcelación de terreno urbano, rústico o urbanizable que implica la construcción de accesos y redes de distribución, o sea, calles con revestimiento asfáltico, recolección de fluidos de los diferentes servicios públicos, que tenga drenajes, pozos de visita, tragantes, que posea alcantarillado. Y están las parcelaciones de desarrollo progresivo, que estas son las propiamente las que regula la ley de notificaciones. El artículo 46 del reglamento de la ley de urbanismo y construcción establece que las parcelaciones de desarrollo progresivo son las parcelaciones habitacionales cuya planeación necesita ser concebida bajo normas mínimas urbanísticas que permitan una infraestructura evolutiva y cuya realización exige la utilización de materiales y sistemas constructivos de bajo costo, el esfuerzo de la comunidad y la asistencia institucional. Para dar cumplimiento al artículo 103 y 119 de la Constitución, que el Estado debe ser garante de la vivienda digna de sus ciudadanos, se estableció unos parámetros no tan estrictos para las parcelaciones de desarrollo progresivo, que van enfocadas a la población vulnerable con bajos o escasos recursos económicos. Lo que va a definir las parcelaciones de desarrollo progresivo son que no son consideradas U1 y U2, como posteriormente lo veremos que lo establece la ley de notificaciones, sino que poco a poco, por eso se llama desarrollo progresivo, poco a poco se va introduciendo cada servicio básico que va a facilitar la habitabilidad. O sea, primero se introduce el agua potable, posteriormente la energía eléctrica, cosa que no sería posible en una urbanización, porque en las urbanizaciones U1 y U2 ya todos los servicios están previamente otorgados. Por ejemplo, una casa de Roble o Salazar Romero ya está solo para que yo me pase a vivir. En cambio, en un desarrollo progresivo, primero yo adquiero el inmueble, adquiero el lote y poco a poco se van agregando los servicios que facilitan la habitabilidad. Y las características de las notificaciones de desarrollo progresivo, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de Ley de Urbanismo y Construcción, es que van dirigidas a grupos vulnerables de la población, personas de escasos recursos que no cuentan con el poder acceder a un financiamiento para poder comprar una vivienda o un lote de mejor condición. Entonces, la ley facilitó estos requerimientos mínimos técnicos para poder hacer accesible la vivienda a estos grupos vulnerables. También una facilidad que previó la ley era que el suministro de agua potable puede ser de pozo o colectivo, puede ser cantarera o tanque, en caso de no poder contar con acceso a agua potable de alcantarillado o contar con acueducto de anda. La disposición de las excretas individual, o sea, letrina o colectiva, puede ser fosa séptica, por no contar con alcantarillado, porque como el mismo nombre lo dice, que es desarrollo progresivo, poco a poco va a ir adquiriendo los permisos. Me dicen que estoy cortado. Si gusta, pregúntale si me escuchan bien. ¿Pueden escucharme? Bien, porque ¿Me escuchan bien? Sí, sí, bueno. Otra característica es el drenaje superficial de agua lluvias. En estas notificaciones, por no existir servidumbre de acueducto, no existir alcantarillado de anda, las aguas lluvias corren por la acera, si se le puede llamar, o por la cuneta.
Y no es necesario un suministro eléctrico, solo el alumbrado público, porque así lo estableció el artículo 96, inciso tercero del reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción. Todas estas características flexibles a la hora de regular este tipo de notificaciones era precisamente para que las personas de escasos recursos pudieran optar a adquirir un inmueble. Porque si la ley se hubiera puesto muy estricta con requerimientos técnicos elevados, muchas de estas personas no podrían optar a una vivienda. El, ya vamos a entrar de lleno poco a poco en la ley de notificaciones. El 7 de septiembre de 2012 entró en vigencia la Ley Especial de Notificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional. El objetivo principal era regular la forma de los mecanismos para poder legalizar o poder tener acceso a la regularización de estas notificaciones, para poder otorgar seguridad jurídica a los lotehabientes, a las personas que habían adquirido anterior a la entrada en vigencia de esta ley sus lotes. Esta ley contenía un régimen transitorio, como les dije anteriormente, los primeros 38 artículos son de carácter permanente y del 39 en adelante eran de carácter transitorio. Establecía los procedimientos que se tenían que seguir para regularizar, o sea, para lo que comúnmente la gente conoce como legalizar. Cuando la gente habla de legalizar una notificación, la ley ya sabemos que se refiere a regularizar. ¿Qué quiere decir? Que eran notificaciones irregulares, o sea, las que la gente denomina piratas o que no te contaban con permisos. Posteriormente, entra en vigencia la ley actual, que cuando finalizó el régimen transitorio de la ley del 2012, hubo necesidad de que entrara en vigencia otra ley que prolongara por 18 meses otro régimen transitorio para poder optar a regularizar todas las notificaciones anteriores al 7 de septiembre de 2012 que tuvieran algún problema de índole legal o que no pudieron obtener su permiso. El carácter de la ley actual es de orden público, quiere decir que sus disposiciones prevalecen sobre cualquier otra ley que la contraríe. La vigencia de la ley entró en vigencia el 8 de julio del 2021 y finaliza 18 meses después, o sea, finaliza el 8 de enero del 2023, siempre y cuando no exista una prórroga por parte de la Asamblea Legislativa. La ley establece cuáles serán las autoridades competentes. Esto es muy importante porque muchas veces el profesional responsable, ya sea el notario, el arquitecto o ingeniero que sigue los planos de la notificación en el CNR o el notario que sigue las diligencias para su inscripción, muchas veces no sabe cuál es la autoridad competente y es necesario poder explicar para saber a cuál dirigirse. No necesariamente es el Ministerio de Vivienda. El, Existen también las alcaldías municipales que, como vimos en la evolución del cuerpo normativo a partir del año 1984, con la creación del Código Municipal y con la Ley de Ordenamiento Territorial, otorgó a las municipalidades la facultad de otorgar permisos de fraccionamientos, o sea, de parcelaciones o lotificaciones. Y están las oficinas de planeamiento y gestión territorial conocidas como OPLAGEST. Un ejemplo de OPLAGEST es la OPAMS. O sea, las oficinas de planeamiento y gestión territorial que otorgan o facilitan permisos de lotificaciones o parcelaciones, además del Ministerio de Vivienda y de las alcaldías, son estas asociaciones de municipios que están descentralizadas, cuentan con planes de desarrollo territorial y poseen la capacidad técnica mínima necesaria para otorgar estos permisos. Aparte del Ministerio de Vivienda,
existen un listado de oficinas de planeamiento y gestión territorial que otorgan permisos. Tenemos OPSA Amusabán, que comprende un conjunto de municipios aledaños, como son San Juan Opico, Colón, Armenia, Zacacoyo, Ciudad Arce y Quesaltepeque. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo soy un profesional responsable de regularizar una lotificación o soy un notario que quiero inscribir unos inmuebles en el CNR y quiero regularizar la situación de ellos, de una lotificación, tengo que ver primero dónde se encuentra ubicado el proyecto y de acuerdo a eso saber cuál es la autoridad competente con la cual yo debo tratar los permisos, me los va a conceder o con la cual me otorgará la regularización. De ahí las notificaciones que se encuentran en Sonsonate, Sonzacate, San Antonio del Monte y Nahuilingo, no las ve el Ministerio de Vivienda, las ve Oduamso. Oduamso es otra asociación de municipios del departamento de Sonsonate que tiene la facultad de otorgar permisos de notificaciones. Luego está la famosa OPAMS, que involucra a todos los municipios del área metropolitana, la propia capital, San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cucatlán, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, San Martín, San Marcos, Apopa, Mexicanos, Nejapa, Yutuxtepeque, Tonacatepeque y Fustacantalcingo. Cuando alguna notificación recaiga en alguno de estos municipios, el Ministerio de Vivienda no tiene facultad para otorgar permisos, solamente lo PAMS. Luego está la OPLAGES Los Nonualcos, que atiende San Pedro Mazahuat, San Rafael Obrajuelo, San Luis Talpa, Zacatecoluca, Olocuilta, Tapalhuaca, Tecoluca, Santiago Nonualco, San Juan Talpa, Santa María Ostuma, San Pedro Nonualco, El Rosario, San Luis, La Herradura y Coyultitán. Tenemos la OPLAGES Los Trifinios, que son municipios del departamento de Santa Ana, San Antonio Pajonal, Santa Rosa Huachipilín, Mazahuat, Santiago de la Frontera, Candelario de la Frontera. La OPLAGES Cayahuanca, que es La Palma, San Fernando, Citalá, San Ignacio. Y luego tenemos las alcaldías que tienen planes de ordenamiento territorial y tienen facultad para otorgar permisos, como es la alcaldía de San Miguel, la de Santa Ana, la de Metapán, la de Usulután y la de Nuevo Cuscatlán. Y tenemos otra OPLAGEST, que es la Oficina de Planeamiento y Gestión Territorial de los municipios de La Libertad, que atiende San José Villanueva, Comasagua, Huizúcar, Zaragoza, Teotepeque, Tamanique, Puerto La Libertad, Jicalapa, Chiltipán, y del departamento de San Salvador atiende Rosario de Mora y Panchimal. De acuerdo a donde se encuentre ubicada la notificación, así es la oficina que va a otorgar permiso, ya sea una alcaldía, ya sea el Ministerio de Vivienda o una oficina de planeamiento y gestión territorial, una OPLAGES. Los tipos de notificaciones, de acuerdo a la ley de notificaciones vigente, la ley las clasifica de acuerdo a la vigencia de sus permisos. O sea, si los permisos son vigentes, si cuentan con planos aprobados por DUA, Ministerio de Vivienda o PAMS o las anteriores oficinas que hemos mencionado, y están las irregulares o denominadas piratas o ilegales que no cuentan con permiso. Luego están las notificaciones con permisos vencidos, o sea, la ley las clasifica de estos tres tipos. El ámbito de aplicación de la ley de notificaciones son todas las notificaciones para uso habitacional, excepto las urbanizaciones O1 y O2 que vimos anteriormente, las que son las que ya cuentan con todos los servicios básicos, las parcelaciones financiadas, desarrolladas o propiedad del Estado, instituciones públicas, gobiernos locales, y las que se rijan por leyes de la reforma agraria. Otra que no entra a formar parte de la ley de notificaciones son las reservas naturales y áreas protegidas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante decreto, las que se encuentran en zonas arqueológicas o declaradas patrimonio cultural, las ubicadas en derecho de vía, las ubicadas en zonas de protección, ríos, quebradas,
y zonas de riesgo, las ubicadas en zona de riesgo de tsunami, los tugurios y zonas marginales, las invasiones y usurpaciones, y todas las que no sean de uso habitacional. Si no están comprendidos en estas exclusiones, sí las va a regir la ley de notificaciones. La ley establece unas definiciones que es necesario que las conozcamos, que para efectos de la ley define qué es un lotehabiente. Un lotehabiente es un poseedor material y a título oneroso de un lote con el ánimo de adquirir el derecho de dominio de conformidad a un contrato de adquisición. O sea, tiene que haber un contrato de arrendamiento con promesa de venta, casi siempre a 10 años. Luego está la figura del propietario de lotificación, que muchas veces comercializador o propietario de lotificación coincide y otras veces no. La persona natural que ejerce el dominio sobre el inmueble, o sea, el propietario de acuerdo a la escritura del inmueble general, se va a entender como propietario. Y está el comercializador, que es un intermediario entre el lotehabiente y el propietario de la lotificación. Un ejemplo conocido es, por ejemplo, Argos. Argos es un comercializador porque es el que cobra a los lotehabientes y es el que se encarga de todos los trámites de estas notificaciones, no se encarga el propietario. Y tenemos el desarrollador parcelario, que es una persona natural que desarrolla el proyecto a nombre propio o cuenta de tercero. El desarrollador parcelario es el que gestiona los trámites, ya sea de índole catastral, un ingeniero o un arquitecto, o de índole registral, un notario. O sea, el que escritura y el que hace los planos es el desarrollador parcelario. Y muchas veces coinciden las tres figuras: propietario, comercializador y desarrollador parcelario. En cuanto a la regularización, existen un montón de etapas que establece la ley para regularizar, que se deben de seguir ante el Ministerio de Vivienda o ante las oficinas que son las que otorgan permisos. Como tenemos la calificación del lugar y la factibilidad de parcelación, con la factibilidad de parcelación, lo que indica el documento que otorgan es que ya se puede comenzar a desarrollar el proyecto. O sea, no está totalmente autorizado, pero sí existe una factibilidad. Entonces, esta factibilidad, el Ministerio de Vivienda o la oficina que otorgó los permisos envía al registro de la propiedad, envía acá al CNR un oficio en el cual solicita al registrador del jefe del departamento donde se encuentra la notificación que anote preventivamente la existencia de estas notificaciones. Por eso es importante que conozcamos este trámite de la factibilidad. Está también la factibilidad del alcantarillado de agua potable. Todo esto que estoy mencionando es en el caso de todos los pasos que se deben de dar para regularizarse. En el Ministerio de Salud se tramita la factibilidad de instalación de sistemas de tratamiento, fosa séptica, fosa de absorción. Todo eso está estipulado en la Ley de Urbanismo y Construcción. En la fase 2, que es los permisos del proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que dar un permiso de impacto ambiental. Este permiso lleva mucho tiempo, es muy costoso y es necesario en el caso de la regularización. El Ministerio de Cultura también da un dictamen de valoración cultural que en el área donde se va a desarrollar el proyecto no sea sitio arqueológico. De ahí ANDA da una autorización para la implementación de un proyecto de alcantarillado y agua potable para la introducción en el proyecto. Y el Ministerio de Vivienda o la Oficina de Planeamiento y Gestión Territorial o la alcaldía que otorga el permiso, da el permiso ya de parcelación, propiamente tal, ya por último. Posteriormente existe dentro de la regularización el trámite de recepción del proyecto, que es prácticamente lo final. Siempre con estas mismas instituciones que otorgan los permisos, se tiene que solicitar estos permisos para que ya esté prácticamente legalizada la notificación. Las notificaciones con permisos vigentes, de acuerdo al artículo 5 de la ley, son las que tienen los permisos antes de la entrada en vigencia de la ley.
O sea, no importa que el permiso sea de DUA, que ya no existe, no importa que el permiso sea del Ministerio de Vivienda, que sea de una alcaldía o que sea de una OPLAGEST, siempre y cuando se encuentre vigente. Entonces, si ya tiene permiso vigente, tiene los planos aprobados con sello, puede inscribir sus lotes mediante desmembración en cabeza de su dueño o segregación simple, siempre y cuando done las zonas verdes y áreas de equipamiento a la alcaldía y presente original del plano a la Oficina de Mantenimiento Catastral de la Oficina de Catastro Departamental donde se encuentra ubicada la lotificación. El artículo 6 de la Ley de Notificaciones establece que es necesario un saneamiento previo para poder inscribir esas notificaciones. No se puede inscribir si no hay un saneamiento de que son los procedimientos necesarios para solucionar situaciones de índole registral que impiden la inscripción. Los tipos de saneamiento que se pueden dar son en base a casi siempre a tres problemáticas: que la realidad física coincida con la realidad registral, que exista correspondencia en la titularidad del inmueble y que existe una situación de gravámenes o restricciones que impiden que se inscriba. En cuanto a las formas de saneamiento que se pueden realizar aquí en el registro de la propiedad raíz, cuando es necesario que la realidad física coincida con la registral, se pueden realizar por medio de la figura de una remedición, de la declaración jurada, una reunión de inmuebles o una segregación sin transferencia de dominio. Pueden existir otras de acuerdo a la problemática de cada caso, de cada notificación. En cuanto a la titularidad, en algunos casos es, por ejemplo, una aceptación de herencia porque el propietario falleció. Entonces, para poder otorgar las escrituras, los herederos, es necesario que se inscriba la declaratoria de heredero y el traspaso por herencia. O una donación también es necesario muchas veces. Una forma de saneamiento cuando tiene un gravamen o restricción, pues es siempre por la figura de la cancelación de hipoteca, de embargo o de anotaciones preventivas, en caso que existieran. Los requisitos generales del saneamiento es presentar un plano de levantamiento topográfico, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley de Ingenieros Topógrafos y el artículo 10 de la Ley de Creación de la Unidad del RSI, del Registro Social de Inmuebles, y que el instrumento deberá otorgarse en escritura pública. O sea, los requisitos generales de saneamiento para una reunión de inmuebles, una remediación, son prácticamente estos, que son necesarios para sanear el inmueble. En cuanto a la declaración jurada, la ley de notificaciones establece que deberá contener los siguientes requisitos. Debe existir un juramento que los planos presentados en dicha escritura corresponden a la cabida y linderos reales del inmueble. Ahí comparecen el propietario del inmueble general de la notificación y el profesional responsable encargado del levantamiento topográfico, ya sea el ingeniero o el arquitecto que midió y que va a presentar el plano en catastro, el plano de declaración jurada. El documento también, para poder ser inscribible, debe establecer que no existen disputas de terceros sobre los linderos de la misma notificación. El documento que se va a presentar para inscripción de declaración jurada debe contener también la extensión del proyecto y la descripción técnica del resto, la identificación de los lotes vendidos y los números de inscripción registral, o sea, en qué matrícula se encuentra cada lote que yo vendí como notificador. El titular del inmueble deberá declarar la voluntad de transferir las zonas verdes a la alcaldía y las calles al Estado. Siempre debe estar eso estipulado en el documento de declaración jurada para poderse inscribir. El profesional técnico responsable podrá ser ingeniero civil, arquitecto, técnico en ingeniería civil o técnico en arquitectura y estar debidamente inscrito en el Ministerio de Vivienda. En cuanto a la reunión de inmuebles, que es otra manera de sanear el inmueble para poder inscribirse en los lotes de la notificación que se encuentra de carácter irregular, o sea, que no tiene permisos, porque recordemos que esta ley es para
la regularización. El artículo 6, inciso segundo, y el 24 de la Ley de Lotificaciones establece que en caso que la lotificación se haya realizado sobre varios inmuebles, estos deberán reunirse siempre y cuando formen un solo cuerpo. O sea, no debe de interponerse un bien nacional, o sea, no debe interrumpir los inmuebles que voy a reunir, un río o una calle, una carretera, otorgando la escritura respectiva con los requisitos que establece el artículo 69 del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas. La ley también establece unas excepciones al principio de prioridad registral. El principio de prioridad registral es uno que establece que, por decirlo en términos sencillos, primero en tiempo, primero en derecho. O sea, yo traigo al CNR, al registro de la propiedad, para inscribir un documento y media vez yo lo presente, ese documento tiene prioridad sobre otro que se presente posteriormente. Muchas veces se da la situación que el notificador no puede otorgar las escrituras, no se pueden inscribir porque existen documentos con prioridad registral que inhiben o impiden que se inscriban los documentos de otorgamiento de escrituras del notificador. Entonces, esta ley establece una excepción a ese principio de prioridad registral para facilitarle al notificador que pueda otorgar las escrituras. El artículo 30 establece que en los casos de saneamiento de inmuebles, cuando lo que se requiere es que la realidad física corresponda con la registral, no se va a aplicar el principio de prioridad registral en las segregaciones presentadas con anterioridad, siempre y cuando se trate de remediciones, declaraciones juradas, reuniones de inmueble, desmembración, cabeza de su dueño. ¿Qué quiere decir? Si yo necesito sanear mi inmueble para someterme a un proceso de regularización porque no cuento con los permisos y por no contar con los permisos no puedo inscribir las escrituras que he otorgado a mis lotehabientes, para poder unirme al proceso de regularización, previamente debo sanear el inmueble. Y entonces, si dentro del saneamiento de inmueble yo es necesario realizar cualquiera de estas figuras, remedición, declaración jurada, reunión de inmuebles o desmembración que es su dueño, esta ley me permite exceptuarme el principio de prioridad registral. En cuanto a la donación de zonas verdes, el artículo 3 del Reglamento de Ley de Urbanismo y Construcción establece que zona verde es toda área para uso recreativo ecológico destinada para uso público o comunitario. Las zonas verdes se donan a la municipalidad donde se encuentra ubicado el inmueble, y si se quiere seguir un proceso de regularización se debe donar previamente. De acuerdo al artículo 55 del Reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción, el 10% del área útil del inmueble a urbanizar es lo que se destina para zona verde, que posteriormente deberá ser donado a la alcaldía. En caso de no ser urbano el inmueble, deberá existir un parque recreativo contiguo o a una escuela equivalente a un 60% del área verde total. He de aclarar que estas zonas verdes son bienes municipales de uso público una vez ya transferidos al municipio, de acuerdo al artículo 61 del Código Municipal. Poseen carácter inalienable e imprescriptible, y su desafectación, la alcaldía requiere el voto de las 3/4 partes del Consejo Municipal. De igual manera, el Consejo Municipal debe estar de acuerdo cuando el notificador dona las zonas verdes al municipio. Se establece un acuerdo para aceptar la donación, y quedan exentas las parcelaciones o notificaciones con un área útil menor a 5.000 metros cuadrados. Si el proyecto se ha desarrollado en un área menor a esa, no se le requiere el 10% de zona verde. Si yo no he podido como notificador otorgar una zona verde, o ya vendí todos los lotes que podía haber destinado para zona verde, la ley de notificación establece la figura de la compensación, que es la retribución por incumplimiento que debo entregar a la alcaldía, y que puede ser de 4 maneras. Puede ser donar uno o varios lotes
que no necesariamente va a ser el 10% que establece la ley, porque como ya no tengo área útil para donar, entonces llego a un acuerdo con la alcaldía para donar uno o varios lotes. Puedo donar un terreno aledaño a la zona, no necesariamente tiene que estar inmerso dentro del perímetro del, del proyecto, del inmueble general, sino que la ley da la facilidad, que no necesariamente tiene que estar dentro del perímetro, puede estar aledaño, contigo o cercano. También, si no puedo donar zonas verdes, puedo donar, realizar infraestructura, puedo adoquinar la calle de acceso a la lotificación. Puedo construir aceras, puedo construir canaletas, también puedo hacer obras de mitigación en caso de que sea de zona vulnerable o de alto riesgo. Por ejemplo, hay un talud, yo puedo construir un muro y previo acuerdo con la alcaldía, esto lo otorgo en compensación y ya no es necesario que yo destine una zona verde. Esta es una facilidad que da la ley de notificaciones al notificador. O por último, una compensación económica, que eso va a ser negociado entre la municipalidad y el notificador. Otra figura que tiene que ver con el registro de la propiedad es los contratos de administración de notificación. Estos contratos se firman entre el notificador o propietario del inmueble y el desarrollador parcelario que va a comercializar. Cuando no concurre la figura de los tres personas, propietario, comercializador y desarrollador parcelario, entonces el notificador o propietario busca una empresa que lleve un porcentaje para comercializar. Esta empresa pone su oficina, lleva los controles de los loteavientes, cuántas cuotas ha cancelado, quién ya canceló su lote, hace los cobros periódicos. También muchas veces concurre la figura de desarrollador parcelario, o sea que esta misma empresa presenta los planos, da seguimiento a la escrituración, pone su notario. Entonces, esos contratos de arrendamiento se inscriben aquí en el registro de la propiedad raíz. Es necesario inscribirlos, así lo mandata la ley de notificaciones, y busca otorgar seguridad jurídica a ambas partes, al notificador y también al loteamiento. Existe otra figura que se inscribe en el registro de la propiedad, que es la marginación de notación preventiva existencia de parcelación. Cuando ya se ha cumplido con la factibilidad de la fase 1 que vimos, de los pasos de la regularización, de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción, entonces la autoridad competente, ya sea alcaldía municipal, oficina de planeamiento y gestión territorial como lo PAMS o el Ministerio de Vivienda, cualquiera de las tres, emite la factibilidad y con ese documento libra un oficio al registrador jefe del departamento donde se encuentre ubicado el proyecto para que se anote, se margine en la matrícula un asiento en el cual se hace la anotación preventiva de existencia de parcelación. Esto lo que busca evitar es que el propietario de la notificación, los lotes que se encuentran pagando los loteavientes, pero aún no los han terminado de pagar, que el lotificador pueda hipotecar todos los lotes que están comprometidos en venta. Entonces, esto es lo que busca esta figura por medio de la ley de lotificaciones, proteger al loteaviente que aún no ha terminado de pagar su lote, pero que está en proceso de cancelarlo. Eh, Otra facilidad que tiene la ley de notificaciones es la exclusión a la regularización. Si yo no puedo, no tengo los permisos vigentes y por ende no puedo inscribir mis escrituras en el registro de la propiedad, entonces si no tengo permisos tengo que seguir un proceso de regularización que ya vimos que es un montón de fases con una múltiple cantidad de permisos en varias instituciones y esto lleva tiempo y es costoso. Sin embargo, la ley da una facilidad al notificador para que pueda regularizarse y otorgar las escrituras a los loteavientes. Y es por medio de la exclusión a la regularización.
La exclusión a la regularización es un proceso por el cual se solicita un estudio catastral registral en la oficina de catastro del CNR, el departamento donde se encuentra ubicada la notificación. Se solicita un formulario donde se anexan los documentos de comercialización que comprueben que yo he estado vendiendo estos lotes como lotificador, y estos documentos pueden ser contratos de promesa de venta, recibos de pago, cancelaciones, registros contables. Deben existir lotes inscritos y los lotes otorgados antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley de notificaciones del 7 de septiembre de 2012, que se encuentren presentados al registro de la propiedad a la fecha de la solicitud del estudio. O sea, debo de presentar cuál es la cantidad de lotes que están inscritos. Si esta cantidad de lotes inscritos, sumada con la cantidad de lotes presentados, pero no inscritos, superan el 50% de los lotes que conforman la notificación de acuerdo al plano, Catastro del CNR, de la Oficina Departamental, puede emitir esta exclusión a la regularización. Ya con esta exclusión ya no es necesario seguir toda esa serie de permisos de impacto ambiental y de todas estas oficinas donde se gestiona, y ya se puede inscribir por la figura de segregación simple o por desmembración en cabeza de su dueño. Este estudio se solicita en la oficina departamental de catastro, tiene un costo de $3 por cada lote y se solicita y posteriormente se hace el estudio registral en el registro de la propiedad departamental, y con ese estudio registral se remite a catastro y ahí se compara, se coteja y se confronta con el con el plano que ha presentado el notificador. Si todos los lotes inscritos y presentados suman más del 50% de los lotes numerados en el plano, se puede excluir de la regularización. Estas son las facilidades que otorga la ley de notificaciones y que tienen que ver con el ámbito registral para poder inscribir las escrituras de los lotehabientes. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Pregunta Aida si podría dar un ejemplo de notificaciones de desarrollo progresivo. Sí, un ejemplo de notificación de desarrollo progresivo, por ejemplo, en el área urbana metropolitana, podría ser las que colindan ya con la zona prácticamente rural. Son las que no tienen eh, alcantarillado, no tienen acueducto de anda, agua potable. Las aguas lluvias corren por la acera. De igual manera no existe eh, alumbrado, podría existir alumbrado público, pero no necesariamente alumbrado eléctrico. O sea, son unas condiciones precarias. Por ejemplo, acá la más cercana que yo conozco, porque hemos tenido el caso aquí en el registro de la propiedad para excluir a la regularización, es la Chancala. La notificación Chancala queda por Walmart del Boulevard Constitución, por el redondel Traffic Handle. Después de Walmart, entre Walmart y el redondel Integración, todo eso es Chancala. Entonces, cuando usted conduce o pasa por esa zona, usted ve que prácticamente son terrenos baldíos. Sin embargo, ahí en Chancala, aledaño al Boulevard Constitución, viven muchas personas. Entonces, ese podría ser un ejemplo que se me viene a la mente cercano al área metropolitana. Pregunta también Elizabeth Ayala de que en el caso de las notificaciones antiguas se solicita la donación de la zona verde, pero ¿qué sucede si el municipio se niega a aceptar las donaciones o incluso a emitir solvencias? Esa es una problemática que se está dando actualmente porque el Consejo Municipal, para efectos de realizar algún proyecto de índole comunitaria, ellos muchas veces
quieren un lote en específico ubicado en cierta zona de la lotificación y el lotificador no necesariamente tiene dispuesto o donar ese lote. Entonces, se puede llegar a un acuerdo por medio de una compensación. O sea, la ley establece la figura de la compensación cuando no se puede dar la zona verde. Eh, la alcaldía municipal, de igual manera, tendría que ser más flexible en el sentido de que, por mandato de ley, la alcaldía tendría que llegar a un acuerdo para aceptar la donación de la zona verde. Claro, si la zona verde que yo como notificador ofrezco es zona de riesgo, o sea, si yo ofrezco un barranco, pues la alcaldía no me lo va a aceptar porque no va a tener, es una zona de suelo no mitigable. Entonces, pero si es otra parte de la notificación donde se pudiera llegar a un acuerdo con el Consejo Municipal, se podría negociar y como última instancia está la figura de la compensación. Algunos de nuestros usuarios están consultando si se va a subir o a grabar. Y quiero comentarles que sí, ¿verdad? Este webinar está siendo grabado y va a ser subido al canal de YouTube próximamente para que ustedes puedan acceder a él y puedan verlo nuevamente o lo puedan ver completo para aquellas personas que no lograron conectarse a la hora indicada. Nos pregunta también Francisco Monge, ¿cuál es la solución que la ley contempla en aquellos casos en que el inmueble notificado ya no tiene área para ser donada como zona verde o área de equipamiento social a la municipalidad? Como dije anteriormente, en esos casos se contempla la compensación de que la ley de lotificaciones da la facilidad que pueda ser un lote aledaño, no dentro del perímetro en el cual se desarrolló el inmueble general, del cual se segregaron los lotes, puede ser aledaño, contiguo, cercano, o pueden ser las obras de infraestructura. O sea, siempre y cuando la alcaldía no tendría por qué oponerse, porque la ley estipula que cuando ya no es posible otorgar o destinar un lote para zona verde, opera la figura de la compensación. O sea, puede ser obras de infraestructura, un adoquinado en la calle de acceso, aceras, y como última instancia, pues la compensación económica. También nos dice Wilber que quisiera saber en el caso de los municipios que no son mencionados entre las instituciones que otorgan los permisos, como por ejemplo Nahuizalco. En el caso de los de Oduamso, que es en el departamento de Sonsonate, eh, establece cuáles son los municipios de Sonsonate que se van a regir por esta oficina de Sonsonate de Planeamiento y Gestión Territorial que va a otorgar los permisos. Eh, por, por exclusión, todo municipio que no esté organizado en asociaciones municipales la va a regular el Ministerio de Vivienda. O sea, todo lo que no sea OPAMS, no sea Oduanzo, no sea OPSA, no sea Musdeli, no sea Los Ronualcos, ni sea Alcaldía de Metapán, de Nuevo Cuscatlán, Santa Ana, San Miguel o Usulután, todo lo regula el Ministerio de Vivienda. Nos pregunta también que qué solución se tiene para aquellas personas que adquirieron lotes en Hato Nuevo, San Miguel, comercializadas por Argos, y que existe litigio con el ISTA, y por ello no se puede titular a su favor. Me imagino que se refiere al caso del Carmen de Agua Fría. Si acaso es ese el caso, solo comentarle que es un caso muy complejo porque cuando la familia Campos, propietaria de la hacienda Hato Nuevo, en marzo de 1980, la Junta de Gobierno decretó la expropiación. No contó la Junta y el ISTA con que este terreno ya era urbano, quedaba aledaño al río Grande de San Miguel, entonces ya había sido calificado previamente por DUA como urbano y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, como el nombre lo dice agrario, se refiere a inmuebles rurales, rústicos, no urbanos, entonces
no podía operar la figura de la expropiación. Entonces se llegó a nivel ya de amparo ante la Corte Suprema de Justicia y con el transcurso del tiempo fue favorable a la familia Campos y hubo una parte que fue declarada urbana que no recayó sobre la expropiación de lista. Para el caso de las que ya había sido declarado de uso agrícola o rústico, recordemos que dentro del artículo 2 de esta ley de notificaciones que expliqué anteriormente, son las de uso, regula las de uso habitacional que no formen parte de beneficiarios de la reforma agraria y que no sean rústicas. Entonces, todas las, todos los lotes que se encuentren dentro del perímetro que sí expropió el lista en el Carmen de Agua Fría, las va a regular el lista. Y las que quedan dentro de la parte que fue declarada urbana por DUA, las va a regular esta ley. Nos pregunta Oscar que cuando no tienen zonas verdes ni recreativas para donar, ¿qué solución tiene la ley? Si la solución es la compensación, que puede ser con obras de mitigación en caso de que fuera una zona vulnerable de riesgo mitigable, o puede ser infraestructura, como comenté anteriormente, puede ser un adoquinado en la calle de acceso, puede ser construcción de aceras, y por último, también puede ser un lote aledaño que no forme parte del perímetro del proyecto del inmueble general. No necesariamente tiene que estar dentro de la lotificación, puede estar aledaño contigo. Y por último instancia, la negociación de una compensación económica. Pregunta también que en caso de que una persona sea poseedora de forma pacífica y sin interrupción, ¿esta puede adquirir por prescripción si se encuentra en una zona verde? Eh, Como dije anteriormente, la zona verde, el artículo 64 del Código Municipal dice que son inalienables. Entonces son bienes de uso público. Entonces, yo sinceramente veo muy difícil de que una persona pueda acceder a un bien nacional de uso público. Este, por decir que yo pueda prescribir un parque. O sea, yo puedo estar años con mi champita en el parque Cuscatlán y eso no va a prosperar porque es un bien de uso público. Cuando se adquiere un lote con contrato se cancela y al inscribir ese terreno ya está inscrita a nombre de otra persona anterior al contrato, pero el último comprador ha estado en posesión del lote por más de 20 años. ¿Cómo puede ser aplicada la ley? Eh, Hay que recordar que los contratos de arrendamiento con promesa de venta sería de verificar las cláusulas en las cuales se firmó el contrato, porque existen algunos contratos a 10 años que tienen la cláusula que si yo me retraso en el pago de 3 cuotas, automáticamente el propietario de la lotificación va a vender ese lote a otro lotehabiente. Entonces, esta problemática se da muchas veces porque el comercializador o desarrollador parcelario es diferente al dueño de la lotificación, no concurre la figura en la misma persona, entonces no llevan el control. El que vende los lotes es uno, la empresa que hace los planos es otra, la empresa que escritura es un bufete de abogados aparte y el dueño de la lotificación es otro. Entonces, eh, si en el contrato de arrendamiento existe la figura de que yo firmo como lotehabiente que estoy de acuerdo que si me retraso 3 cuotas, el lotificador puede vender mi lote, muchas veces es debido a esa figura. Muy bien, nos pregunta también Mayra Lisset que cuando un padre va a repartir un inmueble entre sus hijos, ¿en qué tipo de notificación se debe establecer o cuántas segregaciones simples puede hacerse a un inmueble? El artículo 41 del reglamento de la Ley de Urbanismo y Construcción establece de que se entiende por lotificación una división simultánea o sucesiva de 2 o más lotes para uso comercial. Entonces aquí eh, no cumpliría el requisito de uso comercial. O sea, muchas veces cuando se dice, ¿y por qué catastro no me permite más de 3 segregaciones al año? Es precisamente por eso, por el artículo 41 y por la ley de notificaciones, que establece que 2 o más fraccionamientos simultáneos o sucesivos que cumplan estos requisitos, que sean para
habitacional, con comercialización, eh, y que pueda dar origen a un núcleo poblacional, se entiende por lotificación. Entonces, si es una donación, eh, como no hay comercialización, un padre sí puede donar a sus hijos. O sea, no habría problema porque no concurren todos los requisitos que establece la ley para ser considerada notificación. Y hay muchas preguntas más, pero vamos a leer la última por cuestión de tiempo. Nos pregunta Jacqueline Castillo, mi familiar ya tiene más de 15 años y no le dan escritura y solo han hecho compraventas de los lotes y la notario dice que están en proceso en el CNR. Esto es en Tamanique y se llama Quinta Mirada. Gracias. Bueno, si gusta, él puede contactarnos al correo rprh@cnr.gov.sb y para este caso, pues con mucho gusto se le podría verificar la situación registral de esa notificación. rprh@cnr.gov.sb. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Si gusta, le voy a decir. Muchas gracias a los asistentes y se va a subir al canal de YouTube la presentación y muchas gracias. Bueno, queremos agradecer al licenciado Carlos Amayoa por su participación, ¿verdad? Este día en este webinar, que realmente como era un tema de mucho interés, pues se alargó un poco el tiempo, pero sabemos de que para ustedes ha sido muy valioso, ¿verdad? Y las respuestas están agradeciéndole, licenciado Samayoa, a muchos de nuestros usuarios. Recordarles que el próximo viernes, que va a ser el día 25 de marzo, vamos a tener el tema sobre delimitaciones de los derechos proindivizos y sus generalidades. Esperamos contar con su participación. Recordarles que este webinar fue grabado, va a ser subido próximamente en el canal de YouTube de nuestra institución. Solo basta con que coloquen canal de YouTube CNR, ahí lo van a poder acceder para que lo puedan ver nuevamente, ¿verdad? O si no pudieron conectarse oportunamente, pues ahí tendrán el video grabado. Muchísimas gracias. Pasen un feliz fin de semana. Hasta pronto.